el productor de motos debe aplicar el INC. INC es el Impuesto Nacional al Consumo. Al distribuidor de motos, o este último debe hacerlo a sus clientes. Pues miren, desde que se estableció el Impuesto Nacional al Consumo, que lo estableció la Ley 1607 del 2012 y por tanto se está aplicando en Colombia desde enero del 2013, las motos están dentro de los vehículos que generan el Impuesto Nacional al Consumo, pero si usted lee el artículo 512-1, incisos 1 y 2, ¿cierto? Es un artículo que lo modificó la Ley 1819 inclusive, pero esos primeros incisos siguen diciendo lo siguiente. Artículo 512-1, lo voy a leer acá en el cuadro comparativo que tengo, ¿cierto? Para mirar. Artículo 512-1 dice, ¿cómo sigue diciendo en este momento el inciso primero del artículo 512-1, como quedó después de la ley 1819? Dice, el impuesto nacional al consumo tiene como hecho generador la prestación o la venta al consumidor final o la importación por parte del consumidor final de los siguientes servicios y bienes. Y antes de la reforma tributaria dice, creas el impuesto nacional al consumo a partir del 1 de enero del 2013, cuyo hecho generador será la prestación o la venta al consumidor final o la importación por parte del consumidor final de los siguientes servicios y bienes. Dice, entonces siempre se ha entendido que el que va a cobrar el impuesto nacional al consumo en los bienes que están grabados con el impuesto nacional al consumo, que son solamente unos vehículos, ¿cierto? Y yates. Entonces, ¿qué pasa? Es solamente cuando el vendedor que esté vendiendo ya el producto como producto final, que ya le va a llegar al consumidor final, ese es el que tiene que cobrar el IVA. Así que del productor al distribuidor no se cobraría el impuesto nacional al consumo, pero ya del distribuidor al consumidor final sí se cobraría el impuesto nacional al consumo. Puedo leer adicionalmente el inciso 2 del 512-1, ¿sí? Dice, y en la forma como quedó después de la ley 1819, que dice, el impuesto se causará al momento del desaduanamiento del bien importado por el consumidor final, la entrega material del bien, de la prestación del servicio o de la expedición de la cuenta de cobro, tiquete de registradora, factura o documento equivalente por parte del responsable al consumidor final. Siempre se cobra es al consumidor final, ¿ok? Y también en el 512-3, parágrafo tercero, vamos a leer 512-3, parágrafo tercero, dice lo siguiente, 512-3, parágrafo tercero, de acá, que no, ese 512-3 no fue modificado con la ley 1819, ese quedó intacto. Miremoslo acá, cómo estaba, o cómo sigue, porque ese no lo modificó la reforma tributaria. Sí lo modificó, bienes grabados a la tarifa del 8%, está modificado con el artículo 202. ¿Cierto? Entonces vamos a buscar el 512-3 del Estatuto Tributario, que lo modificó, dice acá 512-3 con el artículo 202. Con el artículo 202 lo modifican. Las motos sencillamente, cuando ya se toca cobrar el impuesto nacional al consumo, hasta el 2016 le cobraban el impuesto nacional al consumo al consumidor final si era una moto de 250 centímetros o superior. 250 centímetros o superior. A partir del cambio que hace la ley 1819, entonces a partir de enero del 2017, las motos que generan el impuesto nacional al consumo son las que partan de 200 centímetros cúbicos en adelante. Ya les bajaron, pues, o sea, más motos van a empezar a producir el impuesto nacional al consumo porque son las que tengan de 200 centímetros cúbicos en adelante. Entonces, dice aquí el artículo, vamos a leer uno de los parágrafos del 512-3 para ratificar. Dice, parágrafo tercero, la base del impuesto en la venta de vehículos automotores al consumidor final. Siempre le ratifican a usted que sea al consumidor final o a la importación por este será el valor total del bien, incluidos todos los accesorios de fábrica que hagan parte del valor total pagado por el adquirente, sin incluir el impuesto a las ventas. Entonces, hay que entenderlo, siempre es al consumidor final. Así que en esta cadena de producción que pueda haber, un productor o un importador le puede vender eso a un distribuidor
entre ellos no se van a cobrar el impuesto nacional al consumo, solo se cobrarían el IVA. Y ya cuando el distribuidor sí venda esa motocicleta a un consumidor final, le cobrará el INC, y las motos que quedaron grabadas son las que se pasen de 200 centímetros cúbicos. Hasta el 2016 eran las que se pasaran de 250 centímetros cúbicos.